bueno que sigues en sintonía con El Consumidor, y tú que acabas de sintonizar, de poner ahí en tu televisor el canal 11, bienvenido. Te cuento que hoy estaremos hablando acerca del colesterol con el doctor Osvaldo Domínguez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. De nuevo encantado de estar con ustedes para seguir dando la acostumbrada educación al público que ustedes tienen previsto aquí. Así es, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor, vamos de inmediato a entrar en materia porque también tenemos muchas preguntas en redes sociales. Vamos a empezar con lo básico acerca de esto del colesterol. ¿Qué es? ¿Por qué se confunde, o más bien, por qué se llama colesterol cuando tiene otro nombre también? Sí, mira, el colesterol se puede hablar desde muchos puntos de vista. ¿Qué es? Se puede hablar desde el punto de vista nutricional, ¿qué es? Y desde el punto de vista orgánico, ¿qué es? Sí, desde el punto de vista orgánico, ¿qué es lo que consideramos? Desde el punto de vista orgánico, el colesterol, contrario a lo que se cree popularmente, no es un veneno, no es una cosa mala. El colesterol es una molécula lipídica, porque es grasa, es lipídica, que es parte constitutiva del organismo, es parte y es producida por el organismo. Naturalmente todos nosotros producimos colesterol, porque el colesterol es bueno. El colesterol influye en muchísimas en su metabolismo, en muchísimas buenas funciones del organismo. Sin el colesterol, muchas hormonas no se pudieran realizar, porque el colesterol es parte constitutivo de algunas hormonas, pero también el colesterol es parte constitutivo de paredes celulares, ¿no? Y el colesterol es también en algunos momentos, en algunos sitios del organismo, sirve como combustible. Entonces, ¿cuál es la parte, doctor, donde decimos que el colesterol es malo o que hace daño tener niveles altos de colesterol? Cuando ese metabolismo del colesterol, que es lo que estamos hablando, que el colesterol se produce en el hígado, pero que no se queda en el hígado, sino que va por todo el organismo haciendo funciones buenas. Pero cuando ese metabolismo se daña y hay una producción más grande de lo debido por el hígado de colesterol, o ese colesterol que se ve alto en la sangre, porque para ir de un lado a otro, para ir del hígado a cualquier parte, utiliza la sangre, ese colesterol se transporta, y se ve también colesterol en las paredes. Normalmente, siempre las paredes de las arterias, las paredes vasculares, lo que se llama la íntima arterial, tiene colesterol, pequeñas cantidades. Pero cuando se daña eso, entonces el colesterol en esas paredes de la íntima de las arterias se acumula mucho. Y si se acumula mucho, la luz del tubo de la arteria se va achicando y a veces se tapa entero, es que viene los llamados infartos. El cese de la continuación del paso de la sangre por las arterias por obstrucción, el detective, el malo es el colesterol, pero es que se dañó el sistema. O comimos muchas azúcares, sí, o comimos muchas grasas, o nos dejamos engordar y el sistema se daña, se aumenta el colesterol. Ese es otro dato también que mucha gente no maneja, y es el hecho de que el azúcar también, a fin de cuentas, se viene convirtiendo en grasas. ¿Así, doctor? El azúcar lo que hace es que engorda a la persona. El azúcar, cada gramo de azúcar produce 5 calorías. Y para ponerte un ejemplo, una cucharada de azúcar tiene 5 gramos. Quiere decir que 5 por 5 son 25 calorías por cada cucharadita de azúcar. Demasiado, muchísimo. Doctor, y el consumo del azúcar ha sido exponencial, eso se ha visto. La sociedad, sobre todo la sociedad occidental, ha venido exponencialmente aumentando el consumo de azúcar. La cantidad de azúcar que se comía en la década del 80 fue menos que la que se comió en los 90. Y esa fue menos que la que se comió. Y asimismo, con la subida del azúcar ha venido subiendo exponencial una serie de patologías que no era que no existían cuando no se comía tanta azúcar, sino que eran, pero en muchísimo menor
dentro de ella la hipercolesterolemia, o sea, el aumento del colesterol en la sangre. Hipercolesterolemia, así Sí. como se conoce el aumento del colesterol en la sangre ya. Si la de gente forma dice médica. popularmente, yo tengo el colesterol alto, pero nosotros le damos la terminología hiper de mucho, colesterol, emia en la sangre, hipercolesterolemia. Entonces, la única razón, doctor, por la que puede producirse esto es por los alimentos que consumimos. No. El aumento del colesterol es multifactorial. Una de las razones, la que se ha visto que es exógena, que es por ese consumo indiscriminado, no solamente de azúcares, sino de grasas saturadas. También se ha visto cómo la humanidad, sobre todo Occidente, ha venido aumentando el consumo de productos animales. Y eso influye Y también. eso también influye. Otra cosa que ha aumentado por consecuencia en la humanidad es el sobrepeso. Y el solo hecho de estar en sobrepeso trastorna el metabolismo de todas las grasas. Nos toca hablar hoy del colesterol, pero tenemos más grasas en el organismo, tenemos triglicéridos, tenemos fosfolípidos, que también sus metabolismos quedan afectados de alguna forma por lo mismo que estamos diciendo. Hoy estamos hablando de colesterol. Y el protagonista va a ser el colesterol porque es, por decirlo de alguna forma, el que mata, es el que más obstrucción genera. Ese es responsable de un % alto de los infartos y de los llamados accidentes cerebrovasculares, lo que la gente le llama derrame. ¿Cuáles son los niveles, doctor, en que tiene que estar el colesterol para una persona sana? Se habla de hipercolesterolemia a partir de que el colesterol total está por encima de 200 miligramos por decilitro. 200 es el número. ¿Eso depende de la edad de la persona? Con la edad se tiende, pero se tiende a ser un poco más flexible. Okay. Me refiero a que, por ejemplo, un niño de 10 años no debe pasar de 200, igual que un adulto joven de 18 a 25, una persona aún mayor. El perfil lipídico varía con la edad, si eso es la pregunta, sí varía con la edad, pero no es muy diferente. Okay. No es muy diferente. Quedemos con el número de 200 para el colesterol. Ok. Doctor, en cuanto a los otros factores que provocan que ocurra la hipercolesterolemia, ¿también está el factor genético? ¿Hay algún...? Sí, existen hipercolesterolemias familiares. Esas son más raras, pero existen. Existen familias que por un daño a nivel de un gen, ese metabolismo del colesterol del que estamos hablando también se trastorna. Y la expresión del trastorno de ese metabolismo es producir demasiado colesterol. Claro, esas personas son hipercolesterolemias, que lo caracteriza precisamente lo que estamos diciendo, que son muchos miembros en una familia y que van de generación en generación, comienzan mucho más temprano a sufrir, y esos no tienen que estar ni gordos ni comer muchas veces, eso tienen ese defecto genético de producir colesterol, pero esos son los menos. Ok. Entonces, doctor, también en el caso de la diabetes se relaciona mucho con la hipercolesterolemia. Sí. ¿Cuál provoca cuál? Mira, la mayoría de los diabéticos tienen trastorno de colesterol, pero no se puede decir que la diabetes produce hipercolesterolemia. Ellas coexisten. Ok. La genética de las dos es muy incierta, pero sí se tiene datos precisos de cómo ha aumentado las dos, tanto la diabetes como la hipercolesterolemia, en los países y en las sociedades donde el consumo excesivo de algunos macronutrientes va acompañado con el aumento en la prevalencia de las dos. Por ejemplo, ahí está México. México tiene el palmarés de tener la población diabética infantil más grande de toda Latinoamérica. Wow. Dicho de otra forma, en México es el país de Latinoamérica donde hay más niños diabéticos
tipo 2, no tipo 1. No la diabetes que conocíamos como tipo 1, que era insulino dependiente, que nada más se daba en los niños, ¿no? Los niños de México están cada vez más temprano padeciendo diabetes tipo 2. Pero antes de padecer la diabetes tipo 2, los niños mexicanos se hicieron gordos. También, dicho sea de paso, los niños mexicanos están también en el palmarés de los niños más gordos de toda Latinoamérica. Pero en México existe un hábito alimenticio desde hace más de 15 años, 20 años, que es la toma de lo que aquí llamamos popularmente refrescos. En México hay más de 17 refresqueras diferentes. Wow. Y el promedio de ingesta de refresco del niño mexicano, sobre todo en la capital mexicana y sus alrededores, es de 2,5 litros diarios, desde esa época. Cristo, entonces se ha visto una correspondencia, toma de refresco, obesidad y aparición de la diabetes. De la diabetes. Y con ella también trastorno de los lípidos. Doctor, usted que trabaja aquí en el área de la salud, ¿por qué aquí no se hacen estudios como eso para determinar cuáles son las condiciones de salud, no solo de los niños, sino de toda la población en general? Porque en varios ámbitos se carecen de estudios en el país para saber cómo andamos en temas de salud con distintos padecimientos. Sí, mira, interés y tenemos, no le voy a cargar el dado a lo gubernamental. Yo soy de formación académica, las academias aquí también, pero aquí se han hecho estudios, pequeños estudios, pero se han hecho estudios y se ha correlacionado de forma seria. Aquí se ha hecho estudios sobre hipertensión, sobre prevalencia de diabetes, aquí se ha hecho pequeños. Son pequeños y que tampoco son continuos, porque por ejemplo, si yo le pregunto ahora sobre datos estadísticos. No, estadística en el sentido, no ve cómo me voy y doy ejemplos de dónde sí se hace estadística. Sí, por eso me voy a México. Sé que su ejemplo fue en México precisamente por la falta de información que de repente manejamos aquí. Pero bueno, ojalá eso cambie en algún momento, doctor. Vamos a ver ahora unas informaciones que recogimos con nuestros televidentes que nos encontramos ahí en la calle y les preguntamos a ver qué saben acerca del colesterol. Veamos. Llevar una dieta mala, comer mucha grasa y no hacer ejercicio sobre todo. No sabría decirlo. La comida chatarra provoca el colesterol, esa es una, y la otra es la mala alimentación que tenemos nosotros los dominicanos. O las grasas, empanadas, frituras, eso produce colesterol, a mi entender. La grasa por la mañana. Ni la menor idea. La mala alimentación en la calle. Que muchos dominicanos piensan que se produce la hipercolesterolemia, como ya sabemos que se le nombra a nivel médico, el colesterol alto como lo conocemos comúnmente, consumo de grasa en la mañana, falta de ejercicio. No, el público no está perdido, el público tiene una muy buena idea y tú ves que la mayoría, como vimos, se refieren a la mucha ingesta de grasa, pero ninguno habló de azúcar. Sí. Y ninguno habló de azúcar porque no está relacionado a ese nivel popular, consumo de azúcar con trastorno del metabolismo de las grasas. Y se habla del metabolismo de las grasas, pero todo se metaboliza al mismo tiempo, los azúcares también. Y una están dentro de los hábitos alimenticios del dominicano común. Nosotros comemos mucha azúcar. Ay, sí. Nos encantan en dulces. Todos los estratos sociales comemos mucha azúcar. Nos encantan los dulces y precisamente como decía ahí uno de los encuestados, las empanadas, las cosas fritas, exacto, todo lo que tiene que ver con las frituras, tenemos una cultura bien fritura, pero también hubo una sola, pero que también lo dijo, no nos gusta hacer ejercicio, ella lo dijo. La falta de ejercicio. La falta de ejercicio, el sedentarismo es algo que tenemos todavía que vencer.
Exactamente, doctor. Con su permiso, vamos a una pausa. Recuerden enviar sus preguntas. Ya luego de esta pausa vamos a responder algunas de ellas. Estamos en WhatsApp con el 849-360-9669. Volvemos en breve. El colesterol es una grasa, también llamada lípido, que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Demasiado colesterol malo puede aumentar la probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y otros problemas. El término médico para los niveles altos de colesterol en la sangre es trastorno lipídico. También se llama hiperlipidemia o hipercolesterolemia.